Os voy a presentar a José Miguel Viñas, aunque todos lo conocéis, pero lo que no creo que sepáis todos es pues a qué se dedica, a qué se ha dedicado y bueno, y por qué le hemos traído aquí. Tenemos bastantes contactos con él. Bueno, José Miguel Viñas es físico del aire y además de eso, y sobre todo, es un comunicador científico que hace que la gente pueda entender todas esas cosas que no son tan fáciles de explicar para que una persona que no esté involucrado en este ámbito pues pueda entender a qué se dedican los demás, ¿no? Por ejemplo, la meteorología. Y es su especialidad, la meteorología y otros temas afines. Aparte de colaborar en muchos medios de comunicación, pues también ha sido y es consultor de la OMM y está ahora implicado en la modernización del Servicio Meteorológico de México. En la actualidad es el presidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología, ACOMET, pero participa con otras muchas asociaciones. Además tiene experiencia en predicción meteorológica, pero en el sector privado, y ha trabajado en diferentes medios de comunicación como comunicador y predictor meteorológico en la televisión, en radio, en prensa y también en Internet. Y también ha sido profesor de meteorología aeronáutica en varias escuelas. Estuvo en Antena 3 desde el 99 al 2003 y ha formado parte del equipo de meteorología en los servicios informativos de Antena 3. Además, desde el 2004 está en Radio Nacional, en el magazine que supongo que habréis oído algún sábado, No es un día cualquiera, de Pepa Fernández. Luego, también en un espacio radiofónico que se llamaba El Tiempo del Tiempo, recibió en el 2006 una mención de honor en la 7ª edición del concurso Ciencia en Acción. En el 2007 y 2008 condujo las mañanas de los domingos un programa que se llamaba Las Claves del Clima. Era un espacio monográfico que estaba dedicado al cambio climático. Y después, entre el 2008 y el 2009, colaboró con Juan Ramón Lucas en el programa En Días como Hoy. Bueno, es ahora el presidente de ACOMET, antes lo fue Ángel Rivera, pero él es uno de los fundadores de ACOMET. También es socio de la AME, de la Asociación Española de Climatología y de la Asociación Española de Comunicación Científica. Entre el 2007 y el 2013 coordinó las noticias del boletín de la AME y a partir del 2007 también se ha dedicado a rellenar contenidos de la revista del aficionado de la meteorología, la RAM, que todos conocéis porque Paco Martín León la lleva desde hace mucho tiempo. También colabora en otras revistas, como muy interesante la parte de avión y piloto. También tiene una página web que se llama divulgameteo.es y en ella escribe regularmente artículos y también imparte conferencias por toda España y hasta la fecha ha publicado 5 libros. El último, Preguntas al aire, pues la verdad es que es muy divulgativo y a mí particularmente me gustó mucho y le pedí por favor que si podíamos coger trozos del libro para la agenda de este año, que si veis en algunas de las semanas tiene algunas explicaciones de algunos fenómenos meteorológicos curiosos. Y por supuesto dijo sí porque ahí están en la agenda. Hay una nota muy pequeñita al principio de la agenda donde dice que esos comentarios proceden de ese libro. Y bueno, ahora os voy a decir de qué va a hablar. A José Miguel, entre otras cosas, le interesa mucho la historia de la meteorología y lo que quiere es contarnos algunos de los hitos de la meteorología que han tenido lugar desde el siglo XVII hasta la actualidad. Y prefiero no decir nada más porque creo que ya está dicho todo. Si me pongo a contar la conferencia yo, pues no lo llamo. Muchas gracias, Ana.
ahora, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Bueno, decía que muchas gracias. Es siempre un placer venir a esta casa, que en parte considero mía, aunque yo no trabaje aquí, pero os conozco a muchos de todos vosotros desde hace mucho tiempo. Y bueno, la idea de esta charla surge a raíz de una colaboración en el calendario de este año, vuestro. Si lo habéis tenido ocasión de ojear, habréis visto que hay un artículo mío. Y de alguna manera el artículo pues va a ser un poco la línea conductora de la charla. Lo que pasa que en la conferencia pues me va a permitir ampliar bastante más algunos detalles o momentos de la historia importantes de nuestra ciencia, de la meteorología. Sobre todo quiero que sea una charla muy visual. He recopilado material que seguro que os va a resultar interesante y curioso. Y luego, pues sí, yo iré contando algunas cosas que probablemente algunos ya conozcáis, pero espero también sorprenderos con algunos de los datos e informaciones que he ido recopilando para preparar esta presentación. Así que, sin más, voy con ello. Vamos a ver si puedo sacar aquí la presentación. Aquí está. ¿Lo veis? Sí, vale. Muy bien. Bueno, he mantenido el título de la comunicación del calendario, una cosa sintética, hitos, momentos importantes, momentos destacados de la ya larga historia de la meteorología y sobre todo centrando en esa parte visual. Por lo tanto, vamos a ver bastantes imágenes, fotografías, figuras, mapas, etcétera. Bien, si nos tenemos que remontar al origen de lo que podemos entender como meteorología, pues es difícil saber en qué momento podemos decir, ahí empieza la meteorología. Como ciencia empieza bastante más tarde. De hecho, la mayor parte de mi charla va a estar centrada prácticamente desde el Renacimiento, Ilustración, hasta la actualidad. Pero si nos vamos hacia atrás en el tiempo, pues hombre, a mí, buscando cosas, lo más atrás, o una de las cosas más atrás que he encontrado, por ejemplo, es esto. El Código de Hammurabi, formado por diferentes tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, uno de los primeros escritos que existen en la Tierra, y textos, y ahí aparece la epopeya de Gilgamesh, donde se relata con bastante detalle una gran inundación que ocurre más o menos en esa época en que está escrita la tablilla, ¿no? Bueno, ese relato de una gran inundación parece bastante probable, no seguro, porque ya en estas épocas no se puede tener seguridad al 100%, pero parece bastante probable que a raíz de ese relato pues aparece el famoso mito o la historia del diluvio universal en la tradición ya cristiana, ¿no? Una gran inundación que ocurrió pues hace unos 2000 años antes de Cristo, más o menos, en la zona justamente donde se escribe esa tablilla, que es en Mesopotamia, probablemente por un desbordamiento del Tigris o del Éufrates, a raíz, y ahí ya entramos en el terreno especulativo, de un desbordamiento que tuvo el Mediterráneo por un cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya entraríamos un poco en otro tipo de temas. La cuestión es que hay una referencia ya explícita en un documento a algo que está ya ligado de alguna manera a la meteorología, que es una gran inundación. No está claro si provocada por unas grandes lluvias o por ese posible desbordamiento de la cuenca del Mediterráneo. Si nos vamos al Antiguo Egipto, encontramos un elemento también muy interesante, que son los nilómetros. Esos medidores del caudal, sobre todo en la parte alta del curso del Nilo, que permitían hacer una predicción muy importante para los antiguos egipcios. Era cómo iba a ser la cosecha del año en curso en función de cómo venía el río cargado de agua. De manera que incluso podían hacer estimaciones de cuánto iban a recaudar a nivel del Estado por todos los tributos que toda la gente que cultivaba allí en las orillas del Nilo pues producía, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cierto es que se desarrollan estos, por así decirlo, primitivos instrumentos de medida, una vara graduada básicamente para medir un caudal a medida que venía la crecida del río. En general, la lluvia y el agua, por las inundaciones, por todo este tipo de cosas, los caudales de los ríos y el viento, son las dos variables meteorológicas que más interés han despertado en esos tiempos remotos, en la antigüedad.
Aquí tengo una fotografía que nos da un poco pistas de por qué ya importaba, por ejemplo, el tema del agua. Es la base de un antiguo templo en la ciudad de Ur, una de las primeras ciudades que hay documentadas en el mundo, en la actual Irak, y ahí aparece lo que han deducido los historiadores que son aliviaderos o desagües para que una vez que llovía, pues el agua pudiera no inundar la parte baja de ese templo que se supone que había ahí, sino pues sacarla, ¿no? Lo que sería una antigua alcantarilla, para entendernos, ¿no? Esto ya nos da idea de la importancia que empezaba a tener para las primeras civilizaciones, pues el tema de la gestión de los recursos hídricos, como diríamos hoy en día, ¿no? Estamos hablando del año 3000 a.C., ¿no? ¿Por qué también el viento es una de las variables que más empieza a interesar? Pues hombre, yo creo que entre otras cosas porque las principales culturas crecen y se desarrollan en torno al Mediterráneo, ¿no? Tanto las del norte de África como lo que era Asia Menor, como ya luego el resto de la cuenca. Navegación a vela, el viento es una de las variables que empieza a tener más importancia. Tenemos referencia a una de las antiguas maravillas, de las 7 maravillas de la antigüedad, que es el coloso que había a la entrada del puerto de Rodas, y que, como pongo ahí, pues ciertamente debía de cumplir una función meteorológica. No únicamente estaba puesto ahí para alumbrar y para que con esa gigante antorcha los barcos supieran dónde estaba la entrada del puerto, sino, por ejemplo, y en este gráfico o en esta pintura se ve, pues evidentemente que toda la humareda que generaba la antorcha de esa representación del dios Helios, pues de alguna manera les daría pistas a los señores que llevaban ahí con sus barcos a vela de por dónde estaba entrando el viento, si iba para un lado, si iba para otro, si sería más fácil llegar a la bocana de ese puerto o más difícil. Incluso hay referencias de que estaba coronado por una veleta, que yo tengo dudas si es realmente una de las flechas que lleva en la mano en las representaciones que aparecen del coloso de Rodas y que podría tener un sistema móvil, de manera que podría quizá pues también ofrecer esa información a los navegantes. Otro elemento interesante en la historia de la meteorología es la famosa Torre de los Vientos de Atenas, más o menos construida, hay unas lagunas ahí históricas, en torno al siglo I o puede ser II antes de Cristo por ese señor, por Andrónico de Cirro. Está en el Ágora, en la parte baja de la Acrópolis, se puede visitar, yo no he tenido todavía la suerte de hacerlo. Esa torre octogonal, quizá el elemento más significativo es el friso, los frisos superiores, donde aparecen representadas en cada una de las caras, en las 8 caras del edificio, uno de los antiguos dioses portadores de vientos. En la antigüedad, en la mitología clásica griega, pues ya sabéis que Eolo era el gran dios del viento y tenía metidos en una cueva una serie de dioses menores, cada uno de ellos ligado a un viento en una determinada dirección principal. Aquí empieza todo, porque ya luego, a partir de la Edad Media y a continuación, pues ya se establece la famosa rosa de los vientos, cada uno de los cuales corresponde con una de esas direcciones principales o dioses viento de la antigua Grecia. Aquí tenéis una fotografía de la Torre de los Vientos de Atenas a principios del siglo XX, y si nos vamos un siglo más hacia atrás, fijaros qué curioso. Aquí tenéis un grabado del siglo XVIII, y fijaros cómo estaba enterrada hasta la mitad, es decir, que el edificio se abandonó a su suerte y se fue acumulando tierra y al final pues toda la parte baja terminó cubierta y no fue hasta principios del XIX cuando desentierran y ya la torre adquiere el aspecto más o menos actual. Se ha reconstruido cómo era o cómo se piensa que era en sus orígenes y sí que también estaba coronada por una imagen del dios Tritón que hacía las funciones de veleta. No era solo un edificio dedicado al viento, sino que había ahí pues reloj de sol, calendario y una serie de aparatos o sistemas de medida de naturaleza astronómica. Ahí tenéis la planta octogonal, como digo, y se puede afirmar, yo creo que sin cometer errores, que este ha sido el primer edificio que ha tenido unas funciones más o menos específicas de observatorio meteorológico, no totalmente, pero en gran parte, ¿no? Siglo I antes de Cristo. Bueno, en esa época todo el conocimiento meteorológico pues empieza a reunirse en una serie de libros y el más importante de todos ellos se lo debemos a Aristóteles.
los famosos meteorológicos, escritos hacia el año 340 a.C., donde se sientan las bases de ese conocimiento antiguo de lo que ocurre en la atmósfera, en el cielo en general, no solo en la atmósfera, fenómenos celestes y fenómenos atmosféricos. Lo curioso es que este libro, a pesar de estar basado prácticamente en la experiencia personal de Aristóteles, es puro empirismo, pues marca el conocimiento meteorológico hasta que prácticamente el Renacimiento, es decir, prácticamente 2 milenios enteros. Era el tratado por excelencia, no el único libro que abordaba cuestiones de meteorología. Ahora os voy a comentar un par de ellos más. Simplemente un detalle, que algunos ya lo sabréis, pero por si acaso lo recuerdo aquí. Ese libro, igual que otros muchos libros de la antigua Grecia, a raíz de la caída, por así decirlo, de esa cultura, pues muchos libros se destruyen en el incendio y los destrozos de la biblioteca de Alejandría, y gracias a los musulmanes pues se rescatan muchos de esos textos, y gracias a la Escuela de Traductores de Toledo, esos libros que estaban ya previamente traducidos al árabe se vuelven a traducir al latín por diferentes traductores. Concretamente los meteorológicos de Aristóteles los tradujo Gerardo de Cremona, y esos textos ya en latín se distribuyen en esa época, el siglo XI, XII, XIII, por las universidades europeas que empezaban en ese momento a aparecer, y gracias a eso se mantuvo vigente un texto como este hasta, como digo, prácticamente el Renacimiento. Había otros libros, por ejemplo, las Cuestiones Naturales de Séneca, que no es difícil de encontrar si tenéis interés, y veréis que hay una serie de cuestiones meteorológicas y de la atmósfera que las aborda también Séneca, de una manera muy descriptiva y muy fantasiosa en ocasiones, ¿no? Y luego el de Rerum Natura de Lucrecio, pues es otro de los tratados que también aborda estas cuestiones. No son los únicos, pero realmente son los meteorológicos de Aristóteles, que por cierto es a raíz de ahí cuando surge la palabra meteorología, ¿no? La ciencia del aire, pues el libro que tuvo un mayor poso, por así decirlo, o peso en la historia. Bien, durante la Edad Media, que podemos extender varios siglos, pues como pongo aquí, domina el pensamiento aristotélico, y tanto la astrometeorología, es decir, esa conexión entre lo astronómico o extraterrestre y lo atmosférico terrestre, y todo lo que se viene arrastrando de meteorología popular, de ideas, ritos, tradiciones, transmitidos oralmente por diferentes generaciones de gente que se dedicaba básicamente al campo, pues todo eso, como pongo ahí, es lo que marca la tendencia, ¿eh? No hay de momento atisbos de una meteorología ya científica, podemos decir. Eso va a llegar en el Renacimiento. Pero hasta ese momento, en esa época más o menos oscura, aunque ahí también podríamos discutir si fue tan oscura como la pintan a veces, pues lo que domina es esto, ¿no? Los tratados agrícolas, las tradiciones que curiosamente llegan hasta nuestros días en los agricultores, de la influencia lunar en los cultivos y muchas de estas cosas, pues tienen ahí el origen, ¿no? Y se van transmitiendo generación tras generación. Libros como este de Flood, Meteorología cósmica, esa relación entre lo astral, lo extraterrestre, y lo terrenal, lo terrestre, lo atmosférico, ¿no? Bueno, pues eso se alimenta, se sigue alimentando durante esa época de la Edad Media, ¿no? Fijaos que este libro de Flood es del año 1626, ya hay a las puertas del Renacimiento, y todavía se publicaban libros de ese corte. ¿Cuándo empezamos ya a percibir ya un cambio en la manera de el estudio de la atmósfera? Bueno, pues yo creo que el cambio llega básicamente con Galileo y con su discípulo Torricelli, ¿no? Como pongo aquí, ambos sientan las primeras bases de la meteorología ya como una disciplina científica, no como ya algo pues ni tan popular ni tan ligado a los astros. Uno de los primeros hitos en la historia de esa meteorología científica es el termoscopio de Galileo. Se suele esto llamar el primer termómetro de la historia inventado por Galileo. Realmente es un termoscopio porque no tenía una escala graduada. Lo único que permitía ese dispositivo, un recipiente lleno de agua o alcohol conectado con un tubito a una esfera en la que había aire. Al calentarse o enfriarse ese aire, el nivel del agua o del alcohol variaba y nos daba una idea, le daba una idea a Galileo y a su gente de lo caliente o lo frío que estaba el aire, ¿no? Pero no había una escala graduada, eso llegó más tarde con Fahrenheit y luego con Celsius. Lo que sí que ocurrió en la época de Galileo es que apareció allí un médico, Santorio Santorio,
y cogió el aparatito de Galileo y entonces dijo, pues vamos a intentar poner aquí una escala graduada. Y además vamos a darle una utilidad clínica. Era un médico. Y fijaros lo que hizo. Pues para saber si sus pacientes, por así decirlo, tenían o no calentura, fiebre, altas temperaturas, les decía que emitieran vaho sobre la esfera superior para calentar más o menos el aire, y en función de lo que se movía el nivel de agua o de alcohol, pues deducía cosas, ¿no? Pues imagino que si alguien estaba con fiebre, pues ese aire saldría más caliente, se expandería más el aire dentro del recipiente, etcétera. Una cosa primitiva, pero de alguna manera el primer termómetro clínico de la historia, el de Santorio Santorio. En esa época ya con Galileo pues se van perfeccionando más o menos esos instrumentos, pero todavía, digamos, son termómetros antiguos, ¿no? Aquí en este grabado de termómetros florentinos tenemos este termómetro que ahora en las tiendas se vende como el termómetro Galileo, ¿no? Este cristalito que habéis visto con esferas que llevan agua teñida de diferentes colores, que está graduado para que suban o bajen en función de la temperatura. Bueno, era uno de los dispositivos que se supone que desarrollaron o bien Galileo o alguno de los discípulos. Uno de esos discípulos es Torricelli. Y Torricelli, como pongo aquí, es el que acaba con esa idea que todavía seguía imponiéndose aristotélica del horror vacui, el horror al vacío. No se comprendía bien la naturaleza del aire. El aire no lo vemos, lo sentimos cuando hay viento, pero no lo vemos. Y entonces se pensaba pues que, por ejemplo, los líquidos, el agua, pues tendía a rellenar siempre ese vacío, pero entonces surgían problemas, por ejemplo, al intentar sacar con una bomba de vacío agua de un pozo y comprobar que había un límite, que no se podía sacar agua si estaba más abajo de una determinada profundidad. ¿Y por qué? Pues porque ahí se encasquillaban un poco y no terminaban de comprender la naturaleza del aire, pero Torricelli dio con la cuestión, hizo sus experimentos y comprobó pues que era realmente el aire el que ejercía una presión sobre la superficie del agua, de los líquidos. Y entonces, pues allí probando con tubos y todo eso, pues desarrolló lo que ya conocemos, que es el barómetro de mercurio. De mercurio, porque era un líquido que al expandirse o contraerse por un tubo de cristal, pues no necesitabas un tubo de 10 metros como con agua, sino que era un tamaño más razonable. Y eso ocurre en 1643. Es una fecha que más o menos está ahí un poco bailando, podría haber sido un año antes o un año después, pero bueno, es la que suele aparecer en la mayoría de los libros. La invención del barómetro de Torricelli o de mercurio. Ese descubrimiento tuvo una gran repercusión y dio un impulso definitivo a la meteorología. Apenas unos pocos años después, os sonará Blaise Pascal, el científico francés, que no llevaba bien esto de las alturas, le encarga a su cuñado, a Florin Perrier, que ascienda la cumbre de una montaña volcánica, un cono que hay allí en Francia, el Puy de Dôme, y ese día, el 19 de septiembre de 1648, realizan la ascensión y comprueban lo que Pascal ya teóricamente había empezado a intuir, y es que la presión, a medida que nos vamos alejando de la superficie terrestre, o mejor dicho, a medida que vamos ganando metros en la atmósfera, pues va disminuyendo. Y experimentalmente, en esa ascensión al Puy de Dôme, se pudo comprobar eso, ya empíricamente. También de esa época, un poco posterior, es uno de los experimentos más sorprendentes por el impacto que tuvieron de la historia, que es el de los hemisferios de Magdeburgo. El físico Otto von Guericke pues convocó allí a toda la corte, no recuerdo si era Fernando III, me parece, uno de los reyes de lo que sería hoy en día pues Baviera, Alemania, esa zona. Y entonces, nada, simplemente lo que hizo es, había desarrollado una bomba de vacío, conectó dos semiesferas de cobre y con esa bomba de vacío extrajo el aire de su interior, y una vez que se hizo ese vacío, pues tiradas de cuerdas puso como 8 caballos a cada lado, y ni con la fuerza de esos caballos se conseguían separar las esferas. Entonces, claro, esto realmente en el público que había viendo aquello, pues le pareció algo extraordinario, ¿no? Y luego, simplemente introduciendo un poquito de aire, todos pudieron comprobar que las esferas se movían sin ninguna dificultad. Entonces, era una demostración de lo grande que era la presión atmosférica, la presión que ejercía el aire, ¿no? Que aparentemente no nos damos cuenta, pero mediante un experimento así fueron conscientes de cómo afectaba eso.
Otro mapa importante, esta carta de vientos, donde aparecen por primera vez representados los vientos alisios a ambos lados del Ecuador, también los monzones en la zona del Índico, de la India, y por aquí por África, debida a Halley, el famoso astrónomo que da nombre al famoso cometa periódico, pero que también pues recopiló información de todos los barcos que ya en esa época, en el siglo XVII, pues recorrían los diferentes mares, y con toda esa información pues confeccionó esta carta de vientos. Digamos que el viento siguió estudiándose durante todos esos años posteriores a esa época clásica, y eso al final se plasmó en una serie de estudios, y hubo de hecho gran debate científico acerca del origen de los alisios, de por qué soplaban de una manera, etcétera, etcétera. Bien, durante la segunda mitad del siglo XVII, ya una vez que hay termómetros o termoscopios, hay barómetros, hay higrómetros, otra serie de instrumentos, pues ya más o menos de forma sistemática y cada vez en más puntos se van tomando medidas u observaciones meteorológicas instrumentales. Todavía no se puede hablar de una red de instrumentos o una red de observatorios, pero lo cierto es que cada vez en más ciudades capitales y ciudades grandes de Europa, pues diferentes personajes se dedican ya a tomar medidas. Hay un hito en esta historia y lo marca este personaje, el gran duque de la Toscana, Fernando II de Medici. En ese año, en 1654, pone en marcha la primera red de observatorios meteorológicos. Fijaros que por la fecha no ha pasado demasiado tiempo desde que Torricelli diseña ese primer barómetro de mercurio. Lo cierto es que esta iniciativa, que yo creo que marca un interesante hito, pues tiene poco recorrido. No fueron muchos años los que se mantuvo esa pequeña red de estaciones, más o menos, recopilando los datos de ellas. Estaban la mayoría de ellas situadas en lo que es hoy en día el norte de Italia, pero bueno, había, me parece, también datos del Observatorio de París, alguno en Suiza, etcétera. El segundo intento de establecer esa primera red de observatorios tiene lugar ciento y algún años más tarde, ¿no? Es decir, que pasa bastante tiempo. Y esto ocurre a través de la llamada Sociedad Meteorológica Palatina o de Mannheim. Estamos ya en el año 1780, hemos dado un salto de un siglo y pico. Y en esta ocasión, esa primera red tiene una duración con actividad de 12 años. Y la principal contribución son los libros de efemérides, los libros como este, que es el primero de todos, correspondiente al año 1781, con toda la recopilación de todas las observaciones tomadas el año anterior. Se sacaron 12 de estos libros, uno por cada año, en los que esta red estuvo, por así decirlo, operativa, ¿no? Y ya contaba pues con una cantidad ya bastante más importante de puntos de medida de observación que la primera red del Gran Duque de la Toscana. Y aquí en España, ¿qué podemos destacar de estas primeras observaciones? Bueno, pues quizá, que es un poco donde lo que suele comentarse en los tratados de historia, las primeras publicadas las lleva a cabo este señor, no el de la foto, que es Felipe V, sino su médico de cámara, que se llamaba don Francisco Fernández Navarrete, y que ya en contacto, por ejemplo, con algunas sociedades científicas europeas, en Inglaterra y en otros países, pues decide que es importante tomar también medidas meteorológicas y en esas efemérides barométrico-médicas, dándole un sentido ligado a la salud, se toman una serie de medidas, pero es una iniciativa puntual, no tiene luego ya un recorrido. Ya luego aparecen otros ilustrados que también deciden tomar datos, muchos de ellos médicos, precisamente por el interés que en esa época en la Ilustración empieza a tener la atmósfera como transmisor de enfermedades. El aire de alguna manera nos afecta mucho a los seres humanos y los médicos son el colectivo que más interés muestra por tomar medidas de la atmósfera. Estamos hablando solo de datos, pero vamos a ver cuándo eso ya se traduce, por ejemplo, a mapas. Y bien, hay un profesor de esa universidad en Alemania, en Breslau, Brandes, que es el primer científico que plantea la idea, a partir de esos datos que ya empieza a ver, de confeccionar cartografías, mapas, en los que ya aparezcan gráficamente representados datos iguales. Y se pone manos a la obra.
a finales del 18, pues recopila datos que ya la Sociedad Palatina de Mannheim publicaba en esos libros de efemérides y de otros observatorios, y a partir de toda esa información, en 1820 publica un libro donde ya da a conocer una serie de mapas que ha confeccionado con esos datos recopilados durante varios años. Y aquí tenéis el mapa que se considera el primer mapa del tiempo de la historia, que es el primer mapa que Brandes recopila con datos más antiguos. Fijaros que esto lo da a conocer en su libro en 1820, pero el mapa nos recoge una situación meteorológica del 6 de marzo de 1783, casi 40 años antes de la publicación, de dar a conocer esto. Pero claro, esto ya da un impulso nuevo a la meteorología, porque ya empezamos a cambiar un poco la manera de ver y analizar la atmósfera. Ya no solo son datos, sino que ya los vamos a visualizar espacialmente, y eso ya va a abrirnos la cabeza, hablo en general, para entender qué pasa en la atmósfera, cómo son los cambios que percibimos. Durante ese periodo que se llama la Ilustración, que podemos extender desde finales del 17 hasta finales del 18 o principios del 19, pues realmente se van sucediendo ya con celeridad acontecimientos importantes para el desarrollo de la ciencia atmosférica. Por ejemplo, esto lo tenéis ya muy controlado, ¿no? El experimento famoso de Franklin, que tiene lugar ese día, el 15 de junio de 1752, allí en el nordeste de Estados Unidos, en Massachusetts, donde ahora están teniendo tanto frío, y que demuestra experimentalmente que el rayo procedente de una tormenta tiene una naturaleza eléctrica. Se suele representar el experimento en la mayor parte de los libros de esta manera: Franklin con un ayudante y con la cometa, pero ahí en campo abierto. Esto sería una verdadera temeridad, ¿no? Porque en el caso de que el rayo impactara, como así finalmente lo hizo, y se transmitiera la electricidad a través del cable, pues se habrían quedado los dos ahí para siempre, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno un poco se pone a leer la propia crónica de Franklin y a ver otras figuras que intentan trasladarnos este episodio, pues parece ser que no fue tan temerario. Se puso debajo de un porche con la cometa, tenía un hilo de seda para no estar en contacto directo con el cable de la cometa que transmitía la electricidad. Bueno, tomó una serie de medidas porque sabía que cuando el rayo impactara aquello iba a ser un poco peligroso. Otro hito que creo que marca un antes y un después en la meteorología es la aparición de los globos aerostáticos. La primera ascensión, una que tiene lugar en Versalles ese día, la del el globo de los hermanos Montgolfier, el 19 de septiembre de 1783. A raíz de que ya empiezan a aparecer los globos, pues claro, muchos hombres de ciencia de la época deciden probar a subir y a ver qué pasa si aquí tomo medidas del aire, de la temperatura. Empieza la curiosidad por saber, bueno, ¿se comportará la atmósfera igual 2.000 o 3.000 metros por encima del suelo que justo aquí? Bueno, y esa curiosidad innata por saber, por el conocimiento, pues es lo que también hace progresar la meteorología, y de hecho los globos se utilizan, luego lo vamos a ver también, como observatorios meteorológicos para medir cosas concretas y, como digo, aprender cosas de la alta atmósfera. Otro importante hito, estamos ahí a caballo entre los siglos XVIII y XIX, la primera clasificación de nubes. Casi simultáneamente, es algo que ocurre muchas veces en la historia de la ciencia, o de la historia en general, pues dos personajes más o menos ilustrados pues llegan a una conclusión más o menos parecida sobre algo, en este caso una clasificación de nubes. Sin embargo, al final, de las dos clasificaciones que tanto Lamarck como Howard plantearon, la de Howard es la que finalmente tiene éxito y en la que finalmente se basa el Atlas Internacional que actualmente todavía usamos. Él publica, bueno, todo esto empieza con una primera conferencia en Londres, a raíz de la cual publica un ensayo, este que tenéis aquí, donde la principal revolución que plantea Howard con respecto a sus predecesores es esta idea. Había una tendencia a ver una nube como un determinado objeto y ponerle un nombre, pero claro, esto pues al final complicaba enormemente tener una clasificación porque constantemente, como bien sabemos, las nubes van cambiando de forma y entonces la idea de Howard es esta, ¿no?
se pasa a considerar una nube como un estado cambiante, en constante cambio. Entonces, aunque establece una serie de formas básicas de nubes, pero van evolucionando de unas a otras. Y así se puede ir construyendo la clasificación que más o menos ha llegado hasta nuestros días. Él publica ese ensayo que tiene mucho éxito durante todo el siglo XIX, aparece en varias ediciones, y a finales de ese siglo es lo que más o menos monta la armadura del actual Atlas Internacional de Nubes, que, por cierto, actualmente la OMM está en fase de preparación de una nueva edición que probablemente va a cambiar un poco el formato habitual del Atlas, aunque aparezca un libro, también tendrá un componente interactivo. Y bueno, pues habréis escuchado que hay algún tipo de nubes que se están intentando introducir en el Atlas, como esos famosos Asperatus, que habréis visto alguna fotografía, y alguna otra. Más cosas que pasan en ese siglo de las luces, pues fijaros. Cuando Howard saca su ensayo y la clasificación de las nubes, por ejemplo, Humboldt estaba haciendo sus viajes por América, viajes de investigación, y tomaba medidas con diferentes aparatos que llevaba. Y aquí tenéis el primer mapa que se conoce de isotermas debido a Humboldt, del año 1817. Él fue el primero que, con datos de temperatura en diferentes puntos, trazó líneas de igual temperatura y, por lo tanto, trazó un mapa de isotermas, como lo conocemos hoy en día. Que luego, en meteorología, le hemos podido dar un uso muy importante, ¿no?, para hacer predicción, por ejemplo. Hay otra cosa importante que ocurre en la historia y que juega un papel fundamental en el desarrollo de la meteorología, que es la invención del telégrafo eléctrico. Eso, más o menos en ese año, en 1840, como pongo ahí, posibilita la transmisión rápida de datos meteorológicos. En el año 1842, este señor, que dirigía el Observatorio Astronómico de Praga, un astrónomo, sugiere que las observaciones meteorológicas deberían de ser enviadas por telégrafo como base para aspirar a confeccionar pronósticos meteorológicos. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Pues que donde había telégrafos eléctricos, normalmente empiezan a aparecer ya observatorios meteorológicos. Se aprovechan ya infraestructuras de telégrafos para poner observatorios, algo lógico. Y empiezan a extenderse cada vez por más sitios los observatorios meteorológicos. Estamos hablando de ya principios del XIX, mediados, y ya la eclosión vendría en la segunda parte de ese siglo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Si nos vamos a Estados Unidos, en 1848, Joseph Henry, que entonces era el secretario del Instituto Smithsoniano de Washington, propone crear ya la primera red de estaciones meteorológicas en Estados Unidos conectadas por el nuevo invento, el telégrafo. Aquí tenemos un primer mapa con observaciones emitido por el National Weather Service de Estados Unidos, 19 de febrero de 1871. Y ahí aparecen sobre todo los datos dibujados en la costa este. Gran parte del centro y del oeste de Estados Unidos todavía no estaba ni siquiera conquistado. Había alguna estación por allí ya en California, pero vemos una gran laguna de datos todavía, y a medida que fueron transcurriendo las décadas siguientes, pues fueron apareciendo cada vez más puntos de observación en el resto del territorio de Estados Unidos. Llegamos a mediados del siglo XIX y ya hay patente una necesidad de que tiene que haber una colaboración entre los distintos países en materia de meteorología. El primer hito que marca este nuevo cambio sería la celebración de la primera conferencia marítima internacional en Bruselas. Está previsto que su conferencia finalice en 2 minutos. Meteorológica, pero lo cierto es que ahí estuvieron varios meteorólogos. El principal coordinador e impulsor de ella fue el marino estadounidense Maury. Y bueno, pues básicamente lo que se acuerda ahí es que para las diferentes rutas marítimas que hay por todo el mundo, pues hay que intercambiar datos entre unos países y otros. Es decir, que no vale que una naviera de Estados Unidos no tenga información de Europa porque solamente tenga datos de Estados Unidos. Entonces, ese tipo de intercambios de información, con esta primera conferencia, se le da un primer impulso. Pero, por otro lado, se ve esa necesidad ya no solo de pensar en el mar, sino también en lo que es la meteorología a nivel de estaciones terrestres. Y se establece ya, por así decirlo, un calendario que fija ya una nueva conferencia para dentro de unos años, pero ya
solamente meteorológica. Esa conferencia tiene lugar, o congreso, en Viena en 1873. Ahí es donde nace, por así decirlo, la Organización Meteorológica Internacional, aunque sería en un congreso posterior, 6 años más tarde, el Congreso de Roma, donde se hace, digamos, efectiva la puesta en marcha de la OMI, la Organización Meteorológica Internacional. Esta famosa fotografía de ese congreso, Manuel Palomares, que le tenéis aquí en la sala, pues se hizo un magnífico artículo hace unos años donde localizaba con nombres y apellidos a cada uno de los señores que aparecen en esa foto, y hay gente muy, muy conocida, no solo del mundo de la meteorología de la época, sino de otras ciencias, ¿no? Creo recordar que, así de memoria, que este señor de la barba era Mendeleev, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, por aquí aparecen también, había el representante de aquí de España, ¿no? ¿Había alguno, no, Manolo? En la fotografía. El del bastón a la izquierda sentado y Este. Aguilar, el del bastón es Aguilar, el de Torres Otorego, Ajá. de Madrid, y el de arriba, el pequeñito es el de los hoteles a Fernando. Ajá, exacto. Bueno, digamos que ya este congreso, pues ya hay representación de los principales países, por así decirlo, y de los principales responsables de temas que tocaran la meteorología. Otro hito importante. ¿Cuál fue el primer meteorólogo, digamos, contratado como tal? Pues claro, eso ocurre en 1854 y es este señor, muy conocido, un marino, almirante, Robert Fitzroy, famoso porque era el que llevaba el barco de Darwin alrededor del mundo. Después, sí. Llevamos un ratito. Bueno, pues después de su trayectoria como marino y una poco frustrada carrera política en Nueva Zelanda, Fitzroy vuelve a Inglaterra y le sacan a concurso, por así decir, una plaza hecha a medida, porque de alguna manera Fitzroy, durante esos años en que estuvo navegando por el mundo, pues él siempre le dio muchísima importancia a la información meteorológica. Él pensaba que era fundamental tener un buen conocimiento de las condiciones meteorológicas en el mar, en los puertos, en las ciudades, para simplemente cuestión de seguridad, lo que hoy en día nos importa tanto, ¿no? El tema de alertas y avisos. Pues Fitzroy, por ejemplo, ya antes de ser el primer meteorólogo allí en Inglaterra, pues estableció un sistema de avisos más o menos homogéneo, uniforme para todos los puertos importantes de las Islas Británicas. Y además, y aquí también hay un punto importante, interesante, se da cuenta que esa información es importante para que sea conocida por cuanta más gente mejor. Y uno de sus principales empeños es transmitir esa información a través de los medios de comunicación, que en la época era la prensa escrita, básicamente, los periódicos. Entonces, empieza ya regularmente a publicar los datos de su red, allí de Inglaterra, en el Times. Fue un gran estudioso de la meteorología. Aquí tenéis su libro más conocido, el libro del tiempo. Y aquí tenéis, por ejemplo, uno de las cartas o mapas que incluía en ese libro, donde dibuja perfectamente esa interacción en dos colores entre el aire frío de origen polar y el aire subtropical. No fue la información de Fitzroy, la información oficial meteorológica allí en Inglaterra, la primera que aparece en los medios de comunicación. Este señor, que era un aeronauta de la época muy conocido allí en Inglaterra, pues empieza ya a publicar en un periódico, en el Daily News, datos meteorológicos diarios de diferentes observatorios de allí de las islas, en esa fecha tan temprana, el 31 de agosto del 48. Si nos centramos en el Times, como un periódico ya de mayor difusión y uno de los más importantes del mundo, pues el primer informe con datos meteorológicos que aparece en el Times es este de aquí, fechado el 8 de junio de 1853. Todavía no estaba Fitzroy como responsable de esa información en el Times. Viene firmada por un tal Lowe y son datos de un determinado observatorio del día anterior, lógicamente. Bueno, de los 2 días anteriores, por lo que veo. Aquí ya tenemos información de Fitzroy, datos que Fitzroy suministra al Times, y os he puesto la información de 2 días seguidos para que os deis cuenta de un detalle que también marca un importante hito. En el recorte que hay en la parte de la izquierda aparece la información que apareció en el Times el 31 de julio del 61, una tabla de datos y debajo una explicación técnica de cómo se toman esos datos.
Pero fijaros qué ocurrió al día siguiente. Aparece la misma tabla, con los datos cambiados, claro, las explicaciones, pero veréis que entre la tabla y las explicaciones aparecen 4 líneas. Y eso es el pronóstico. Ahí ya no se está solamente ofreciendo datos medidos, sino que se está dando un tiempo probable en el norte de Inglaterra, en el oeste de Inglaterra y en el sur de Inglaterra. Por cierto, usaba moderado. Pero bueno, habría que preguntar a los ingleses si ellos entendían en su época, cuando les decía viento moderado, qué significaba. Bueno. ¿Y cuándo aparece en el Times el primer mapa? Pues aparece un poquito más tarde, el 1 de abril de 1875. Es este mapa de aquí. Y en este caso no es Fitzroy el encargado de mandar los mapas al periódico, sino un erudito de la época, un hombre de ciencias que tocaba muchos palos, y uno de ellos era la meteorología, que era Sir Francis Galton. Otro hito importante, pero vámonos a ir ahora a América sin abandonar del todo los medios de comunicación. Fijaros, el 12 de septiembre de 1875 se publica en La Habana el primer aviso de huracán de la historia, el primer aviso de huracán que aparece publicado en un periódico, y que decía en una parte de él esto: estas no pasan de ser apreciaciones mías, fundadas únicamente en las leyes generales de las tormentas giratorias y en mi corta experiencia de algunos años de observación. Lo firma Benito Viñes, un franciscano que fue a Cuba al observatorio de Belén y que se convirtió en uno de los mayores especialistas de la época precisamente en ciclones tropicales. Él llegó allá a la isla apenas con algunas referencias de que allí de vez en cuando había unas tormentas, entre comillas, muy grandes y muy peligrosas, y le tocó vivir ya una en primera persona al poco de llegar. Empezó a adquirir experiencia y a estudiar este tipo de cosas, y eso lo llegó a publicar en un libro que además fue reconocido incluso en Estados Unidos como un tratado de los importantes en materia de huracanes. Tengo que investigar si es familiar mío, porque por el apellido se parece bastante, ¿no? Además, creo que mi bisabuelo era catalán, o sea que por ahí deben andar los tiros. Bien. Vamos a volver a los globos. Ya os he dicho antes que el desarrollo de la aerostación pues despierta un creciente interés por estudiar qué pasa no a nivel del suelo, sino un poquito más arriba. Fijaros qué gráfica más interesante de un ascenso en globo entre dos localidades de Inglaterra, y cómo se han ido poniendo en la gráfica las diferentes medidas de temperatura o de presión, no, creo que es temperatura, y cómo además aparecen dibujadas unas nubes medias o bajas y luego unas nubes altas, que me imagino que aparecerían ahí porque también estaban documentadas en las informaciones que se obtuvieron durante el recorrido en ese globo. Estamos hablando ya de 1862. Es decir, que los globos se usaban para estas cosas. Pero no solo los globos. A finales del 19, realmente ya décadas antes se empiezan a usar, pero justo es a finales de ese siglo cuando se ponen de moda ya no el lanzamiento de globos meteorológicos, sino cometas meteorológicas, como estas que aparecen en estas fotos. Hay un observatorio en Estados Unidos, en Massachusetts, el observatorio de Blue Hill, que es, digamos, el centro a nivel mundial donde se desarrollan más las técnicas basadas en las observaciones con cometas. Aquí tenéis varias fotografías, hay muchas por internet, es realmente muy curioso. No había un único modelo de cometa, se desarrollaron modelos distintos que tuvieran una mayor sustentabilidad, etcétera. Y lo que se colgaba de esas cometas meteorológicas era un aparato como este, un meteorógrafo que medía distintas variables meteorológicas, lo registraba en un tambor, todo ello iba armado, como veis en esta otra figura, por un armazón metálico, se cubría todo y ahí iba enganchado a la cometa. ¿Veis? Al final, lo de las cometas quedó un poco como anécdota porque lo que se termina imponiendo para estudiar la parte alta de la troposfera pues son los globos sonda. Aquí tenéis una fotografía histórica que es el primer radiosondeo llevado a cabo en Estados Unidos, año 1904, 15 de septiembre. Es una foto de la NOAA, no he puesto la fuente, pero lo tiene NOAA en una página. Y os he puesto también una foto histórica porque me ha parecido interesante, ya que estamos en Estados Unidos, que es la que, según comenta la fuente, que también es la NOAA, sería la primera fotografía de un tornado en Estados Unidos. 28 de agosto de 1884. Veis que es un tornado del que penden a los lados dos hijos pequeños que no llegan a ser tornados, serían
funnel clouds o tubas, algo que sabemos que ocurre en general. En torno a una supercélula, pues a veces se descuelga el tornado, pero hay pequeños casi tornados generándose en otros sitios de ese vórtice. Vamos a hacer ahora una paradita en nuestro país, porque ya hemos avanzado mucho en el tiempo y vamos a ver algunos hitos importantes aquí de la meteorología. Por supuesto que este recorrido que estoy haciendo es absolutamente incompleto, es decir, podría haber buscado muchos más hitos, muchas más cosas que a lo mejor se van a quedar en el tintero, pero bueno, al final era cuestión de condensar un poco toda la información. Bueno, el primer hito importante es la creación de esta casa, ¿no? donde estamos. Y bueno, sobre esto también Manolo Palomares lo ha estudiado todo y yo en gran parte lo que sé se lo debo a él. El Real Decreto de creación del Instituto Central Meteorológico, que es el nombre original que tenía AEMET hoy en día, aparece ese 12 de agosto de 1887, siendo María Cristina la reina regente en ese momento, y eso es lo que dice, entre otras cosas: se crea en Madrid un Instituto Central Meteorológico y se ocupará especialmente en calcular y anunciar el tiempo probable a los puertos y capitales de provincia, sin perjuicio de los demás trabajos científicos y prácticos que se le encomienden. Fijaros que esta última frase tiene mucha miga, porque lo que está diciendo es que no únicamente ese servicio meteorológico va a tomar medidas y va a distribuir esas medidas, sino que además tiene que hacer investigación. Estamos en una época en la que todavía estaba mucho por descubrir y de alguna manera constantemente se investigaban cosas, se deducían cosas, ¿no? Entonces no se concebía solo el servicio como eso, como un servicio al público, sino también como un centro de investigación. Aquí tenéis el primer director, que obtuvo su plaza por oposición el año siguiente, en febrero de 1888, Augusto Arcimis, y es el primer director del Instituto Central, y prácticamente al principio estuvo solo, Y aquí tenéis otra cosa que imagino que también ya conocéis mucho, que es el primer boletín que emite ese Instituto Central Meteorológico, 1 de marzo de 1893. Y bueno, pues el primer mapa sería, que oficialmente se publica en España, mapa del tiempo, y la primera tabla con las observaciones. Es interesante hacer un recorrido por el boletín meteorológico, que en paz descanse, y ver cosas interesantes que han pasado ahí. Entonces me puse un poco a cotillar porque los primeros boletines están digitalizados, entonces se puede acceder a ellos hoy en día fácilmente. Y fijaros, me paré por ejemplo aquí, el boletín correspondiente, bueno, una de las páginas del boletín, al 31 de diciembre de 1918 y el del 1 de enero del 19, es decir, 2 días seguidos. El del 31 de diciembre es el último boletín meteorológico diario en el que aparecen trazadas las isóbaras en milímetros de mercurio, que es lo que se estilaba en esos primeros años del servicio meteorológico. Sin embargo, a partir del 1 de enero del 19, lo que aparecen ya, las unidades que aparecen en las isóbaras son milibares, los hectopascales de ahora. Entonces, justo ese es el momento en el que se cambia esa manera de señalar la presión atmosférica, de milímetros a milibares, en los boletines. Aquí tenéis otro boletín que marca también un hito, porque llega la Guerra Civil a España y, aunque la actividad meteorológica no llega a detenerse por completo, y de hecho hay algunos observatorios que mantuvieron sus observaciones más o menos sin lagunas, pero lo cierto es que se interrumpe la emisión del boletín diario. ¿Y cuándo vuelve otra vez el boletín? Pues justamente con este número, el del 12 de abril de 1938, es decir, todavía con la Guerra Civil sin haber terminado, pero ya en un estado avanzado, ¿no? He puesto también no solo la portada con los datos de los observatorios, sino la primera página de mapa, porque ahí hay una leyenda y hay dos cosas interesantes. No sé si llegaréis a leerlo, pero por un lado aparece que es Salamanca, porque, por si alguno no lo sabe, cuando llega la guerra, la parte republicana manda el servicio meteorológico a Valencia, y la parte nacional no se queda en Madrid porque ya estamos en guerra y se van a Salamanca. Entonces, desde Salamanca es de donde se empiezan a emitir estos boletines. Y lo otro que aparece en la leyenda es que ahí ya aparecen representados solo en la leyenda los frentes: frente cálido, frente frío, oclusión. Sin embargo, en el mapa no aparece dibujado. ¿Cuándo aparece por primera vez dibujado
un frente o unos frentes en un boletín meteorológico, pues habría que esperar hasta el verano de ese año. Y entonces, buscando en ese archivo digital, di con el boletín que por primera vez dibujan los frentes, que es el del 23 de agosto del 38. Como bien me dijo Manolo cuando estuve buscando esto, pues aparecen en esa época los frentes por dos razones. La primera, porque están trabajando en el servicio meteorológico de aquí algunos meteorólogos alemanes que ya habían introducido un poco todas las ideas de la escuela noruega de masas de aire, de frentes y todo eso. Y entonces ya se empezaron a trazar mapas con frentes en países como Alemania y se trasladan aquí al boletín nuestro. Como digo, esas ideas que empiezan a gestarse en los años 20, 30, pues ya empiezan a extenderse a partir de los años 40 en todos los servicios meteorológicos del mundo. Las ideas de la teoría del frente polar, los frentes, las masas de aire y todo eso. Esa fotografía le he puesto, hay varias en Internet, no hay muchas, con los principales meteorólogos que formaban la llamada escuela de Bergen, ¿no? Ahí está Solberg, ahí están los dos Bergnes, ahí está Rossby, si no me equivoco. No sabría deciros ahora cuáles son. Bueno, Bergnes, el mayor, sí que es este señor, Virgen, pero bueno, aparecen ahí distintos de esos meteorólogos. Hay alguna otra foto que también aparecen Bergeron y otros. Otro hito importante en la historia de la meteorología de España, no tenemos que dejarnos abandonar los medios. La primera intervención de Mariano Medina en televisión, que no corresponde con esta foto, porque no he conseguido una foto de ese primer día, no sé si la sabrá, pero que es ese día que pongo ahí. La televisión española hizo sus primeras emisiones el día 28 de octubre de 1956 y Mariano Medina salió por primera vez el día 30, al segundo día de emisiones, al tercero. Y otro hito que os he puesto es cuando se construye este edificio en el que estamos, porque cuando llega Arcimis, no lo he comentado antes, pero el Observatorio Central Meteorológico, el Instituto Central Meteorológico, se instala en el antiguo edificio del Telégrafos del Retiro, y hasta el año 62 allí está el Servicio Meteorológico Nacional, pero en el año 62 se inaugura este edificio, ¿no? La nueva sede central aquí en la ciudad universitaria, y está la fotografía del acto inaugural allí en el Paraninfo de la Universidad Complutense. Y esta fotografía aquí es también sacada de un trabajo de Manolo, pues esta sede central a los pocos días de inaugurarse. Como veis, pues luego los árboles han ido creciendo, porque esto está como muy desnudo, ¿no? Bien, vamos con la parte final de la charla, con los últimos hitos importantes ya a nivel mundial de la meteorología. Bueno, hay una fecha importante por lo que supone para la predicción meteorológica, que es esa fecha que pongo ahí, el 14 de noviembre de 1854. Están en guerra Rusia contra los ingleses y los franceses, que hacen coalición, y una gran tempestad destruye muchos barcos que están anclados en ese puerto, en el puerto de Balaclava, en la península de Crimea. Barcos ingleses y franceses. Un gran desastre. Muertos también. Claro, eso llega a oídos de quien mandaba en Francia en ese momento, que era Napoleón III. Y Napoleón III, lo que haría un dirigente hoy en día, cuando hay un problema muy grave, pérdidas de vidas, pérdidas de barcos, pues esto se podía haber solucionado, vamos a investigarlo. ¿Y a quién le pide esa investigación? Pues se la pide a el entonces responsable del Observatorio Astronómico de Francia, que era Urbain Le Verrier, un astrónomo muy conocido porque, por ejemplo, dedujo teóricamente la existencia de Neptuno por las perturbaciones gravitatorias en la órbita de algún otro planeta gigante gaseoso. El caso es que Le Verrier, bueno, pues le plantearían este desastre meteorológico, esa tormenta, como llamaban en general a una borrasca, podríamos decir. Podíamos haber tenido la capacidad de saber con antelación la llegada de la tormenta donde estaban los barcos y haber tomado medidas, pues por ejemplo, pues que no hubiera allí gente, etcétera. Entonces, lo que hace Urbain Le Verrier es lo que haría cualquier hombre de ciencia ilustrado de la época. Bueno, ya hay observatorios meteorológicos por distintos puntos de Europa, vamos a coger los datos del día que ocurrió el desastre, de las horas previas del día anterior, y vamos a intentar reconstruir hacia atrás qué pudo haber pasado. Y esa es la tarea que hace Le Verrier, y llega a una conclusión, y es que
va viendo, al analizar los datos cruzados de diferentes observatorios de Europa, cómo una zona de baja presión, un mínimo de presión, se va desplazando por buena parte del sur de Europa, llegando y reforzándose cuando alcanza el Mar Negro y afectando a esa flota que estaba allí anclada, ¿no? Entonces, esto supone un hito en la historia de la meteorología porque a partir de ese momento cambia un poco la idea de cómo utilizar los datos con fines no solo observacionales, sino predictivos. Es decir, se puede, analizando, haciendo un análisis de datos, saber cómo puede evolucionar un determinado meteoro o fenómeno atmosférico, como podría ser una borrasca. A partir de esos años, en Francia, y esta es una carta de ese observatorio dirigido por Le Verrier, se empiezan a confeccionar mapas como estos, donde ya no únicamente aparecen dibujados los datitos, sino que aparecen dibujadas trayectorias de zonas de presión, áreas de baja presión, lo que serían hoy en día trayectos de borrascas, ¿no?, para entendernos. Esto es el paso previo ya al concepto de predicción, como lo entendemos hoy en día, que es a lo que voy a ir ahora, ¿vale? Ese salto cualitativo llega en la década de los años 20 gracias a Wilhelm Bernes, el padre de la meteorología moderna y el fundador de esa escuela noruega de meteorología que, con sus ilustres miembros, pues va desarrollando toda esa meteorología teórica que ha armado, por así decirlo, la meteorología moderna, la científica de hoy en día. La principal aportación de Bernes, de Wilhelm Bernes, es esto que pongo aquí, ¿no? Él plantea que el problema de la predicción del tiempo no deja de ser un problema determinista, de datos iniciales sobre ecuaciones y evolución de ecuaciones y una situación final futura, un estado futuro del tiempo. Y de esa manera es como quedan establecidas las bases teóricas de lo que hoy conocemos como la predicción numérica del tiempo. Claro, ¿qué problema se encuentra Bernes? Teóricamente hace el concepto de lo que es la predicción, pero no puede llevarla a la práctica. Pero hay un señor que estaba por allí, matemático inglés, Richardson, que con esas ideas de Bernes dice, vamos a intentar llevarlo a la práctica, con todas las limitaciones que tenía en su momento, en su época. No había ordenadores. Él había trabajado de camillero durante la Primera Guerra Mundial y ya con esa idea en su cabeza de poder hacer un pronóstico del tiempo, pues se dedicó a recopilar, ya cuando termine la guerra, datos de observatorios de diferentes puntos de Francia y de otros puntos de Europa, y crea una primera malla y se pone a calcular, por supuesto a mano, las ecuaciones sobre los distintos puntos de la malla para lograr obtener esa malla en un estado futuro del tiempo a un día vista. En ello emplea varias semanas de arduos cálculos y al final, además, para su desgracia, pues el tiempo que da previsto a 24 horas en esa zona luego se ha comprobado que no tuvo mucho que ver con el tiempo que finalmente hizo. Pero lo importante es que abordó ese problema planteado teóricamente por Bernes y llegó a su solución. En su libro, en el libro que da a conocer todas estas cosas, viendo la limitación que suponía hacer tanto cálculo él manualmente, pues tuvo lo que él llama un sueño y pensó que si hubiera conseguido reunir a 64.000 personas, estando él más o menos como director de orquesta, y ponerles a calcular de forma coordinada todos esos cálculos que hacían falta para calcular el estado futuro de la atmósfera, en menos de las 24 horas los 64.000 habrían conseguido el objetivo. No lo que le pasó a él, que se tiró varias semanas calculando. Bueno, el problema estaba ya ahí planteado. ¿Qué faltaba? Pues faltaba el ordenador. Y el ordenador llega. Y llega en los años 50 el primer ordenador o computadora del mundo, que es ENIAC, hace posible ese sueño de Richardson gracias al empeño de este ilustre John von Neumann y otros meteorólogos que le ayudaron para desarrollar y correr el primer modelo simple, inicial, de la historia en ENIAC. Y lo consiguieron correr en unas cuantas horas. El trabajo no fueron las horas de cálculo, el trabajo es todo lo que ellos tuvieron que trabajar para montar eso. Y esto marca un claro hito en la historia de la meteorología por lo que supone, ¿no? La primera predicción numérica del tiempo hecha con ordenador. Pero claro, con los ordenadores el problema pues no estaba todavía resuelto, porque parecía ya que estaba todo conseguido. Pero en el año 1962 otro personaje pues
pone al descubierto que la atmósfera no se deja estudiar fácilmente porque tiene una cosa que se llama caos. Y ese personaje, creo que ya lo sabéis, es Edward Lorenz. Está trabajando ahí en el MIT, en un modelo de atmósfera más o menos sencillo. La historia creo que la conocéis, pero la cuento brevemente. Entonces, sin darse cuenta, en un cálculo repetido se introduce una cifra decimal diferente y una vez que está varias horas calculando el ordenador que tenía, vuelve allí a su despacho y comprueba que la solución es totalmente distinta a la que había hecho pues unos días antes, ¿no? Y se vuelve loco allí, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Hasta que finalmente encuentra la explicación en esa pequeña perturbación o variación en ese dato inicial y se da cuenta de la trascendencia que tiene esto y, bueno, de ahí viene todo lo del efecto mariposa. Él entiende que un pequeño cambio en unas condiciones locales, en un puntito, puede alterar, según va avanzando el horizonte de predicción, totalmente un pronóstico. Y ese es el problema al que seguimos enfrentándonos hoy en día. Los ordenadores son cada vez más potentes, cada vez estamos acotando mejor esa incertidumbre, pero esa incertidumbre siempre va a estar ahí y, sobre todo, la vamos a tener siempre que intentemos alargarnos en el tiempo, en el horizonte de predicción, a más de 2, 3, 4 días. Bien, y para terminar ya la charla, pues termino con este par de señores, distintos, pero con un nexo en común. El desarrollo que ha tenido la meteorología a partir de esa época, de los años 60, se la debemos en gran parte a ellos dos. A Newton, de sobra conocido, y a Arthur C. Clarke, también conocido, pero no nos encaja tanto en esto, ¿no? ¿Por qué he puesto a los dos? A Newton por algo evidente, por lo que publicó en sus Principia, ya que sentó las bases teóricas de la puesta en órbita de satélites y, por supuesto, de las misiones espaciales, estas que gracias a ella empezamos a conocer muchas cosas de todo el sistema solar. ¿Y a Clarke por qué? Porque Arthur C. Clarke, famoso sobre todo por ser un escritor de ciencia ficción, en el año 1945 publicó un artículo en esa revista, El mundo sin cables, del mundo de las ondas, donde planteó una cosa magnífica, y es que se podía tener una cobertura de toda la Tierra con 3 satélites solo, siempre y cuando los pusiéramos en una órbita a una distancia tal que los satélites giraran sincrónicamente con la Tierra, es decir, en una órbita geoestacionaria, lo que se llama la órbita de Clarke. Es decir, a partir de ese momento se plantea teóricamente las órbitas geoestacionarias como las órbitas ideales para tener un satélite que esté tomando sobre un punto fijo constantemente imágenes, que es lo que hacen hoy en día los satélites meteorológicos en su mayoría, los geoestacionarios. Aquí tenéis la primera imagen del primer satélite meteorológico, el TIROS 1. Aquí hay una cosa muy curiosa que comento en el artículo del calendario. Fijaros que ya desde hace muchos años en Internet la imagen de la izquierda aparece incluso con ese rótulo que es la primera imagen de televisión tomada desde el espacio por el TIROS 1 a las pocas horas de despegar, cuando estaba empezando a ponerse en órbita. Sin embargo, gracias al reanálisis que se ha llevado a cabo, a los mapas de reanálisis, se ha podido calcular, lo hicieron unos investigadores hace 3 o 4 años, que esa imagen no cuadraba con la primera y que la primera realmente es la que aparece en la parte de la derecha, ¿vale? Hay un artículo que sacó Paco en la RAN que se detalla todo esto bastante bien y yo en el artículo de calendario lo cuento un poco por encima. Pero de todas formas, ni la foto de la derecha es la primera imagen que se obtuvo de la Tierra desde el espacio, que también se tiende a equivocar eso. Porque la primera imagen que se tuvo de la Tierra desde el espacio es esta composición de imágenes tomadas desde un cohete V2 lanzado en julio del año 1948. Esta sí que es la primera imagen de la Tierra desde el espacio, no la primera imagen, la del TIROS, ¿de acuerdo? Y termino ya simplemente pues comentando un hito que para nosotros es muy importante, que es el tema del Meteosat. Aquí tenéis la imagen del lanzamiento del Meteosat 1 de la primera generación, 23 de noviembre del año 77, desde Cabo Cañaveral, y a principios de diciembre el Meteosat nos mandó la primera imagen del globo, la primera global, 9 de diciembre de 1977. Aquí comento como curiosidad que, veis aquí, la península está
cubierta en gran parte de nubes por una borrasca que tenemos aquí más o menos frente a Galicia, y todo el nordeste está despejado, pero se ve claramente como en los Pirineos hay nieve. ¿Lo veis? Bueno, pues aquí lo dejo. Os dejo mis referencias en Internet y a partir de este momento estoy a vuestra disposición, también las delegaciones, por si queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Ajá. Vale. José Miguel, muchas gracias. Y gracias por las alusiones también, pero muchísimas gracias por cosas tan interesantes. Yo solo quiero mencionar una, son todas interesantísimas, pero hay una que a mí siempre me ha asombrado. La has pasado muy rápido, pero es cuando el 1 de enero de 1919 los mapas de Met empiezan a aparecer con las isogaras en milibares. Eso fue pionero. No había... tardó mucho más en otros países. Se siguió discutiendo que no iba a estropearse toda la climatología de años cambiando los datos de milímetros de mercurio a milibares. Y sin embargo aquí se hizo muy rápido. Y eso fue absolutamente seguro, una responsabilidad del director de entonces, José Galvis. Estamos ahora a 100 años de su mandato. Estuvo de 1910 a 1920, o sea, más o menos ahora estaba a mitad de mandato. Ese señor que era ingeniero geógrafo, en una frase lo escribió Bartolomé Fila muy bien. Ese señor montó la meteorología en España. Porque Arcimis no había podido, no tenía medios, no tenía recursos, aunque probablemente era incluso una variedad científica similar. Pero Galvis, que estaba en contacto con Viernes, ingeniero geógrafo, se empeñó en que aquí se pondrían los datos en milibares lo antes posible. Yo creo que es de las pocas cosas que hemos sido casi precursores. Bueno, alguna más habrá. Muy bien. Bueno, eso no era una pregunta. ¿Alguno quiere hacerle alguna pregunta o dar algún dato más? Sí. Gracias, José Miguel. Como buen historiador, has contado todo bien, la evolución de la meteorología tanto en el mundo como en España. Ahora te pido que hagas de futurólogo. De futurólogo. Que no es muy científico, pero bueno. ¿Cómo ves el futuro de la meteorología? ¿Qué nos queda? ¿Hacia dónde tenemos o hacia dónde crees que debe de ir la meteorología ahora? Hablas en general, ¿no? Hombre, yo creo que ahora, hoy en día la meteorología es global, ya no se puede entender, aunque haya diferencias entre los países, pero hay un sistema, bueno, está la OMM, por supuesto, y todo tiene que concebirse globalmente. Bueno, yo creo que ahora es difícil saber cómo va a evolucionar, por ejemplo, el tema de la capacidad de cálculo. Cada vez se está pidiendo más capacidad de cálculo, ya no solo pensando en la predicción, que hace falta, sino ya temas de clima, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya desde hace años se habla de los ordenadores cuánticos, que suenan todavía como a ciencia ficción. No sé si algo así lo llegaremos a ver, una revolución a nivel de la capacidad de calcular cosas que nos pueden dar como beneficio pues tener una capacidad hoy en día impensable de poder saber con antelación pues eso, cómo se puede comportar meteorológicamente un año o una tormenta exactamente dónde va a descargar dentro de un día o de 2 días. Bueno, son cosas que parece que están un poco fuera de nuestra capacidad de poder hacer ahí algo, ¿no? La verdad es que no sé si realmente eso lo llegaremos a ver o eso ocurrirá mucho más allá en el tiempo. Y por lo demás, pues no sé, es difícil. Yo, cuando alguna vez me preguntan en charlas, ya no de esto, de cualquier cosa, ¿cómo piensas que será esto en el futuro? Pues siempre hay elementos que al final sorprenden y
Ahora, por ejemplo, hay una eclosión de las redes sociales. Puedes estar en ellas o no, pero es evidente que esa eclosión existe. Hace 7 años preguntabas a cualquiera y nadie intuía algo así. Pues a lo mejor en vez de redes sociales, pues eso, cambia la manera de plantear la observación meteorológica. Yo creo que ahí todavía hay mucho que hacer, ¿no? El tema de los satélites ha ido a más y cada satélite que se lanza pues tiene capacidades nuevas y quizá pues ahí también gane mucho el tema de la predicción gracias a todo eso. No lo sé, realmente me resulta muy difícil saber dentro de 30 o 40 años cómo va a ir todo, ¿no? Insistiendo un poquito más sobre el tema, ya que has hablado de la comunicación y sobre todo te dedicas a la comunicación y como presidente de ACOMET. Si te fijas, por ejemplo, en cómo se sigue comunicando el tiempo desde el primer mapa de Mariano Medina hasta la actualidad, poco ha cambiado, ¿eh? Sí, de hecho, incluso recurrir a veces a fórmulas clásicas funciona. Pones ahora a un presentador con un mapa así que parece un poco antiguo y tal, pero lo cuenta bien y a la gente le gusta, porque se entiende, ¿no? Bueno, ahí es un tema que ya hemos hablado en alguna ocasión, el tema de las predicciones probabilísticas, cuánto eso puede dar de sí, cómo se puede transmitir eso a la población. Yo creo que es una cosa de largo recorrido. Aunque ya tengamos ese tipo de productos, va a costar un poco el que la gente esté preparada para recibir una información de forma algo diferente a como se está dando ahora, ¿no? Porque lo que dices tú, porque todavía el formato básico de presentación del tiempo es el que había cuando empezó la televisión, realmente. ¿Puedo hacer yo una pregunta? ¿Qué hito pensáis que no he comentado y que tendría que haber comentado? Porque seguro que he dejado unos cuantos de los importantes. Es la principal duda que me ha surgido cuando iba preparando todo, ¿no? El desembarco de Normandía. Bueno. A ver, por ahí. Sí, José Antonio. José Miguel. Sí. Soy Manuel Mora de Asturias. Bueno, yo... Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, felicitarte por la conferencia, me parece muy interesante y además muy amena. Y bueno, precisamente te iba a comentar eso, que yo echaba de menos como un hito importante, a mí por lo menos me lo parece, sobre todo porque es de predicción meteorológica, que es la predicción del 3 de junio del 44, ¿no? Que además para ser un D+3 y además simboliza un poco la cooperación internacional, ¿no? Que eran los meteorólogos aliados y además un D+3 en el año 44 y una decisión tan trascendente, ¿no? El beneficio-coste, etcétera. Me parece un hito muy, muy importante. Y luego, nada, simplemente comentarte que he escuchado como referencia que el primer boletín, supongo que sería el Instituto Central Meteorológico, ¿no? Es del 1 de marzo del año 1893, ¿no? Lo que pasa es que existen muchas referencias en la Gaceta, que también es una publicación oficial, ¿no? De hecho, hay unas referencias muy interesantes, por ejemplo, en el año 51 ya pues se publicaban climatologías y en fin, bueno, datos de la red de datos telegráficos, aparte del Observatorio Central, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo porque veo que la referencia a los periódicos americanos que has hecho comenzaba en el año 1848, me parece, y bueno, y muy poco después, aunque no sea un periódico, pero bueno, la Gaceta llegaba a todas las provincias, imagino que con algún día de retraso, etcétera, pero bueno, era una publicación. Nada, solamente era eso, gracias. Perfecto. Sí, efectivamente, que me he centrado un poco en los periódicos ingleses sobre todo, pero no he sacado tiempo y vamos, eso que me dices lo miraré y estoy seguro que también hay alguna cosa que... Bueno, no he hablado, por ejemplo, de cuándo empieza el tiempo en Estados Unidos, porque también es muy curioso, en el año 41... empiezan a dar los personajes de dibujo animado, ¿no? Empezó así todo y antes de Mario Medina lo he puesto a Mario Medina por ser un poco un símbolo, ¿no? Aquí en España y en esta casa, pero bueno, hubo meteorólogos anteriores que marcaron de alguna forma el principal hito, ¿no? En ese tema de los medios, ¿no? Era sobre todo la idea era extender un poco esa comunicación que está escrita en el calendario e ilustrarla con imágenes, pero tampoco pienso que he sido exhaustivo a la hora de analizar, pues efectivamente lo que me dices del desembarco está claro, es un episodio muy, muy destacado por todo lo que supuso, ¿no? Y el impulso que imagino que eso también dio a la predicción.
Hola, José Miguel. ¿Me oyes? Hola. Sí, hombre. ¿Qué tal? No, nada, que yo te iba a decir, te iba a comentar una cosa, pero como al final lo has comentado, no ha habido problema. Cuando has empezado con los mapas del tiempo, con los británicos, con Fitzroy, Glaser, Gladstone y tal, y has pasado a España, digo, igual te dejas a Le Verrier, como en alguna ocasión se lo he comentado a Manolo, que además está por ahí, ¿no? Que en alguna charleta lo omitió, ¿no? Y se lo dije, ¿no? Pero bueno, lo has comentado después. Incluso le has dado más importancia porque el problema que tenían entonces es la polémica o la competencia entre ingleses y franceses, porque claro, Fitzroy organizó toda la red en la Armada con los buques, pero claro, no tenían datos más al oeste. Mientras que en Francia y en Alemania, claro, les venían los datos que tenían los británicos, ¿no? Y entonces se quejaban mucho de que se hubiera llevado el protagonismo Le Verrier cuando realmente estaban haciendo los mapas también ellos, ¿no? Simplemente era contar esa anécdota, ¿no? Claro, que es que los británicos no tienen al oeste más que agua, ¿no? Y mientras que en Francia y en Alemania, pues sí que ya empezaban a recibir datos de las Islas Británicas, ¿no? Pero bueno, como lo has comentado, sin ningún problema, ¿no? De Balaclava y la importancia que tuvo, ¿no? Muy bien. Pues gracias por el apunte, Rafael. Y sí, la verdad es que cualquiera de estos episodios de la historia pues da para mucho. Es decir, cuando a lo mejor me he puesto a mirar un poco en profundidad alguna de estas cosas, que te llega un primer flash con algo que lees y tienes interés y profundizas, pues te vas dando un poco cuenta de todo lo que hay detrás de eso, pues del episodio este de Balaclava o del el día de Normandía, ¿no? Pues, bueno, yo una vez estuve leyendo cosas de estas y de lo que sí me di cuenta es de que las guerras agudizan mucho el ingenio y que en épocas de guerra ha habido muchos avances y también en la meteorología. Ajá. Sí, bueno, no se puede entender el desarrollo de la meteorología sin tener en cuenta todo el tema bélico. O sea, estoy de acuerdo contigo. Una de las veces que coincidimos, la primera vez que coincidimos tú y yo fue en periodismo y yo estaba trabajando en la OTAN y dimos una conferencia cada uno y la mía era precisamente de eso, ¿no? De todos los avances que había habido, pues de los japoneses. Sí. Y es verdad, pero esas cosas no... Está muy bien que las fuentes, vamos. No, por ejemplo, mira, ahora que dices eso, lo podía haber comentado como las corrientes en chorro las descubren, por así decirlo, los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial por el tema de las bombas, globos bomba y todo eso. Sí. Eso bien. También lo... Pensaba que lo ibas a contar. Pero la conferencia a mí me ha encantado, ¿eh? Porque tampoco se puede contar todo porque no hay tiempo. Sí, no, y a mí, por ejemplo, una de las partes que más me gusta de la historia es la menos conocida, que es la parte esa oscura que he contado. Ahí hay cosas interesantísimas, pero ya no me he querido meter mucho porque te dispersas. Pero hay trabajos sorprendentes. En mi página, si tenéis ocasión y miréis un poco en el apartado de historia, tengo ya varios artículos de José Luis Pascual, que es un estudioso de toda esa parte de la meteorología no oficial y anterior al Renacimiento, y hay cosas muy curiosas, ¿no? Cómo eso se mantuvo y cómo eso todavía ha dejado un pozo en esta época tecnológica en la que en teoría la meteorología es otra cosa, pero pues bueno, las creencias, por ejemplo, yo muchas veces que hablo con gente del campo, pues muy convencidos de que las cosas son como les han contado sus padres, sus abuelos, y ellos lo siguen haciendo. Y aunque ahora las nuevas generaciones pues tienen el iPhone y ven el tiempo ahí o miran las predicciones de AEMET, pero siguen teniendo el tema de la influencia lunar y cosas de estas como muy arraigadas, ¿no? Y a mí es algo que me sorprende, pero que entiendes si tu perspectiva temporal se va muy hacia atrás, porque eso viene desde muy antiguo, ¿no? Pues muchísimas gracias por todo. Gracias. Por cierto, que espero que, o sea, citando la fuente, ya que tienes cosas publicadas, también he visto que en RAM hay cosas publicadas. Vamos a alimentar nuestro Facebook y el Facebook de la OMM en español, que lo hacemos nosotros, pues con bastantes artículos de este tipo. Lo recortaremos, pero siempre das el enlace. Perfecto, yo por mi parte ya sabes que todo colaboración. Muy bien, muchas gracias.